muchísimas gracias, banda. La neta, agradezco mucho el espacio. Siempre he estado muy en pro de poder compartir lo poco que sabemos o lo poco que sé con las comunidades. Ya tenía tiempo que quería compartir con ustedes en un deep dive, pero pues por una u otra razón no lo había hecho y la verdad es que este tema creo que vale mucho la pena compartirlo porque últimamente en estos, ¿qué será? Último año, pero especialmente desde que empezó pandemia, digo, pues a todos nos ha pasado cosas medio fuertes, ¿no? Y creo que ha sido un buen tiempo para reflexionar para la mayoría de nosotros. Entonces ya iba yo como detectando algunos puntos importantes sobre Mecha Studios que personalmente necesitaba replantearme y a raíz de un post que puso uno de nuestros ex colaboradores, Ángel Cervantes, por ahí hablaba en este post sobre la inconformidad que tenía con respecto a su participación en el estudio. Eso fue como lo que desencadenó todavía más el poder tener como esta introspección de realmente qué es lo que está pasando con el estudio, qué es lo que estamos buscando, cuáles son las filosofías por las que empezamos a crear el estudio y si todo está empatando o si el plan va como sobre lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, puedo poner después como referencia en el chat un post que puse en mi Facebook, bueno, en todas las redes, en donde básicamente es como el resumen de estos 6 años que ya llevo trabajando con Mecha Studios, pero lo condensé también en esta pequeña presentación súper rápida porque sé que tenemos el tiempo limitado para tener un poquito de contexto. Entonces, bueno, como lo mencionaron, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Jorge García, soy director, programador, desarrollador de audio, administrador y como 1000 roles más que ahorita vamos a platicar un poco más sobre eso. En el estudio de Mecha Studios iniciamos en 2016, ya vamos a cumplir 6 años este año. Estamos localizados en Jalapa, Veracruz y somos los creadores y bueno, no lo publicamos nosotros solos, lo publicamos en conjunto con Bromio para todas las plataformas en 2020. Neon City Riders es un juego de acción-aventura, etcétera, con un setting post-cyberpunk que en ese momento nos pareció muy, muy interesante. Posteriormente les puedo dejar, si aún no conocen el juego, por ahí algún trailer o algo. Y bueno, un poquito relacionado con la parte más importante de toda esta introspección que comencé a tener fue cuál fue la verdadera razón por la que comencé a crear Mecha Studios, ¿no? Entonces, en 2016 yo me encontraba trabajando, de hecho estábamos platicando un poquito antes de esta llamada sobre eso. Yo estudié sistemas y digo, desde chico siempre quise hacer videojuegos, pero la neta es que nunca traté de perseguir tanto el sueño en aquel momento porque lo veía inalcanzable. Antes era súper difícil realmente dedicarse a esto. Y conforme fue avanzando el tiempo y se fueron haciendo más accesibles las herramientas, eso me fue a mí dando un poquito más como de confianza y como de querer retomar también esa idea de crear, ¿no? Entonces, por eso puse en pantalla esto, porque siempre seguí videojuegos indies desde, bueno, no siempre, pero desde hace más de 6 años que empecé el estudio y en algún Humble Bundle me topé bundle de Game Maker. Entonces lo compré pues, porque estaba súper barato y porque compré un montón de bundles y comencé a probar Game Maker. Realmente es que yo tenía muy poca experiencia programando. La verdad es que mucho de lo que he aprendido en programación lo he aprendido ha sido de manera autodidacta, gracias a tutoriales, videos, etcétera, cosas en internet. Realmente en la carrera es que no hice mucho esfuerzo por aprender también todo esto de programación, pero se me hizo como bastante interesante. Me clavé y me di cuenta de que con Game Maker podía hacer como pues, estos prototipos súper rápidos, ¿no? Todo eso me fue incentivando a querer seguir adelante con el acceso a la información. Por ahí puse también algunos foros como ejemplo. Y bueno, al final decidí que lo que quería era hacer esto, ¿no? Crear videojuegos. Y todo fue también como súper de la mano con que las chambas anteriores en las que estaba no me sentía pleno realmente. Tal vez en el apartado económico sí, pero en otros apartados no mucho. Y dije, bueno, si no me parece mucho cómo está creada la estructura de esta chamba en la que estoy o no me encanta lo que me estoy dedicando, creo que tenemos las capacidades y ahora los medios para poder también dedicarnos y hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y de alguna forma demostrar que es posible hacer las cosas como uno quiere y ser autosustentables a mediano o largo plazo. Entonces la filosofía que seguí para Mecha Studio fue, primero que nada, evitar tiempos muertos, que era lo que me mataba mucho a mí en las chambas que tenía. Me pagaban por horas nalga, como le decimos acá, en donde estás 8 horas ahí sentado, hagas o no hagas cosas y te pagan, ¿no? Y a mí eso se me hacía una pérdida de tiempo enorme porque pues, tenía 1000 cosas mejores que hacer que estar sentado nada más viendo una computadora sin internet, ¿no? Lo segundo es autocuidado.
también noté que en todos estos años que estuve de oficina no podía tener el tiempo, no me podía dar el tiempo de autocuidarme, especialmente en el lado de salud física. Me la pasaba tanto tiempo sentado y comía cosas que era lo poco que había al alcance, digo, lo entiendo, pero eso me ayudó, o más bien me llevó a tener pues una situación de salud no tan buena, ¿no? Y también quería cambiar eso. La libertad creativa, desde luego, creo que fue una de las más fuertes, el poder decidir totalmente qué es lo que queríamos hacer y hacerlo a nuestra manera, a la manera que se nos ocurriera, incluso aunque no fuera la correcta, pero pues aferrarnos a tratar de hacerlo lo mejor que pudiéramos y lo más importante, el ir nosotros explorando nuestra propia dirección. La autogestión, que va de la mano un poco con la anterior, el hecho de muchas de las reglas que estaban en algunas de las chambas anteriores, no, yo no me empatizaba mucho con ellas, no se me hacían como pues que tuvieran alguna base real. Entonces, siempre quise que pudiéramos nosotros armar nuestra estructura y ser como muy flexibles para poder construir las cosas como quisiéramos, con la libertad creativa y también con libertades de horario, y obviamente siendo muy, muy responsables, ¿no? Creo que siempre traté de ser como súper responsable en las chambas anteriores y eso también me dio la confianza de decir, bueno, si le estoy invirtiendo todo este tiempo, esfuerzo, amor y todos estos proyectos que no son míos, si hago un proyecto propio, pues lo voy a hacer bien porque creo que estoy haciendo un buen trabajo con cosas ajenas. Y finalmente la rebeldía. La verdad es que sí, este último punto está relacionado con todo lo que dije. Al no estar como muy conforme con las cosas en las chambas anteriores, pues dije, bueno, tenemos o tengo que poder demostrar que es posible hacer las cosas como las pienso en la cabeza, ¿no? Así que básicamente esa fue como la filosofía de Mecha Studios. Lo que hice a continuación fue platicarlo con uno de mis mejores amigos, Héctor. A él le gustó mucho la idea también. Digo, ya habíamos platicado, ya habíamos tenido un par de proyectos juntos antes, cosas así muy X, ¿no? Pero que requerían cierta disciplina. Tuvimos por ahí una banda de chiptune que también hicimos varias cosas chidas. Tuvimos un canal de YouTube que digo nada relevante, pero al final del día sí hubo como ese compromiso de crear los videos, de editarlos, de postproducirlos, etcétera. Y pues eso también me dio la confianza de decir, bueno, ya trabajé con él, sé cómo es y sé que sí se aferra, ¿no? Y que eso para mí era súper importante o es muy importante, ¿no? El hecho de que no solamente te digan que sí o que estén de acuerdo o que tengamos alineada la visión en ese momento, sino que también realmente jalen en la misma dirección, ¿no? Y a la misma intensidad. Entonces, esas fueron las razones por las que empezamos. Comenzamos a trabajar. Bueno, aquí hay una foto, bueno, la tarjeta de presentación de Héctor. Comenzamos a trabajar eso a finales de 2016. Comenzamos a definir el juego, los settings y demás. Se dio todo lo del post-cyberpunk, todas las videojuegos que habíamos jugado de chicos y de lo que queríamos comenzar a armar, etcétera. Posteriormente nos dimos cuenta también de que entre dos personas no íbamos a poder hacer algo con el scope que queríamos, ¿no? Y creo que aquí hay un punto importante que a lo largo de estos años lo he escuchado repetidas ocasiones y tiene mucho sentido, ¿no? Mucha gente cuando da su charla, lo primero que te dicen es no hagas un juego grande, haz primero un montón de juegos chiquitos, especialmente si nunca has hecho un juego y posteriormente ya vas a hacer un juego grande, ¿no? En mi caso, decidí hacer caso omiso a eso. De hecho, ni siquiera había escuchado esa recomendación. Simplemente para mí fue natural como hacer el juego que yo tenía en la cabeza y que yo quería hacer, también para motivarme a seguir adelante con este proyecto, ¿no? El ponernos una meta pues no tan pequeña con un scope mediano, también para forzarme a decir, bueno, ya quemé los puentes que tenía para regresar a las otras chambas y lo hice a propósito justo para comprometerme al 100% en esto, porque creo que tenemos las capacidades, tenemos el potencial y lo vamos a llevar adelante. Entonces, también por esa razón lo hicimos de esa forma. Sin embargo, durante el transcurso, y ahorita lo vamos a ver, sí fue muy difícil el poder aprender todas esas pequeñas lecciones que vas aprendiendo cuando vas haciendo juegos completos, pequeños. Lo tenemos que aprender a la mala, ¿no? En un juego mucho más grande donde probablemente estos errores o esta falta de experiencia tuvieron costos más altos. Sin embargo, gracias a eso también pudimos completar la producción de un juego con un, pues me gusta decirlo, una calidad internacional, ¿no? De alguna forma lo pudimos publicar en todas las plataformas, tuvo su cierto alcance, su cierto éxito, de lo cual también vamos a ver más adelante, pero sí es importante eso, ¿no? Que lo tomamos en cuenta y creo que es una de las reglas o uno de los consejos más básicos que siempre escuchamos y para tenerlo ahí también a la mano. Entonces, nos dimos cuenta de que no íbamos a poder hacerlo entre dos personas porque nadie tenía formación gráfica, así que invitamos a Josué. Rápidamente se enganchó en que sí
Y todos, la manera en la que decidimos llevar este estudio fue como una sociedad desde el principio. Nunca fue, vamos a seguir a Pogo en la idea de Pogo y a ver qué sale, ¿no? Y qué recompensa tenemos, sino más bien siempre tratamos de que fuera el juego de todos, una decisión de todos, que todos participáramos, que todos jaláramos igual y al final del día todos los riesgos, todas las responsabilidades, todo iba a ser compartida entre todos, ¿no? Cosa que poco a poco se fue formando, y lo voy a ir platicando más adelante, y es una de las principales razones por las que decidí hacer toda esta introspección, porque yo fui tomando muchos de estos roles y muchas de estas responsabilidades, y digo, asumo también mi responsabilidad de haberlo hecho, en vez de permitir que los demás también, o más bien en vez de involucrarlos para que ellos también comenzaran a tomar más responsabilidades, lo cual considero que pudo haberse mejorado porque más adelante, como lo vamos a ver también en la charla, recayeron sobre mí muchísimas roles, muchísimas responsabilidades y eso eventualmente llevó a que no pudiera, ¿cómo decirlo? Que no pudiera cumplir cada uno de esos roles al 100%, ¿no? Si tienes demasiados roles, pues eventualmente en alguno vas a fallar porque no tienes ni el tiempo ni la experiencia para poder aplicar perfectamente en todo. Entonces, bueno, dejando eso de lado, hicimos lo que pudimos, comenzamos a prototipar, nos emocionamos un montón, nos dimos cuenta de que no teníamos dinero para hacerlo y que era caro hacer videojuegos porque ya le habíamos invertido en esto unos 3, 4 meses y pues obviamente no habíamos recibido ni un pepino. Aún así teníamos cada quien ahorrado dinero, ¿no? De hecho, Josué siempre estuvo trabajando en freelances, Héctor tenía una chamba de medio tiempo y yo tenía ahorro de mis otras 2 chambas y aparte Gary, mi esposa, pues estaba en una chamba de medio tiempo ahí manteniendo a la familia, por así decirlo. Entonces nos dimos cuenta de eso, de que también teníamos que, o sea, que inevitablemente el crear videojuegos y el hecho de estar comprometidos con el proyecto, con el amor que le tenemos al arte y demás, si queríamos que en algún punto fuera algo autosustentable, teníamos que verlo como lo que es, ¿no? Como un negocio también, por mucho que personalmente detestara esa parte de la chamba, ¿no? Del proyecto. Entonces, no había mucha información en aquel momento. Digo, ahorita tampoco es como si hubiera tanto, pero gracias a esta clase de reuniones, a esta clase de grupos, a esta clase de espacios para poder compartir, pues podemos tener al menos un poco de experiencia local, ¿no? De lo que es hacer esta clase de situaciones. En aquel momento había muy poca realmente. O sea, sí había algunos. También no había tanto acceso a las personas que conocían sobre esos temas en ese momento. Y lo que hicimos fue bueno, pues si no podíamos financiarlo de nuestra bolsa, no teníamos ni idea de cómo pedir financiamiento a un tercero que pudiera pues pagar por el juego y demás, ni conocíamos tampoco ese medio ni personas que pudieran hacerlo. Buscamos alternativas y la primera que nos brincó fue el Kickstarter, ¿no? El crowdfunding. Entonces nos entusiasmó muchísimo ver que otros productos, especialmente internacionales, habían hecho pues millones, ¿no? Y habían podido financiar sus juegos con un montón de cosas. Y creo que ese es el segundo error también que, no lo llamaría error, yo lo diría falta de experiencia, ¿no? El no haber podido también dimensionarlo, habernos ido con este romanticismo de los casos que nosotros tomamos como enfoque. Es decir, obviamente estábamos viendo casos como, no sé, Shovel Knight, cosas de ese tipo, ¿no? De ese nivel en donde hacen millones de dólares y lo ves y claro que te entusiasma porque dices, bueno, es que ellos pudieron, nosotros también podemos. Y nos falta mucho como toda esa experiencia. De hecho, quería también platicar sobre eso. Apenas estaba leyendo y me encontré un fenómeno que se llama Dunning-Kruger, el cual es como súper común. Y cuando lo leí dije, eso explica muchas cosas. Entonces, este fenómeno lo que nos dice es que generalmente las personas que tenemos poca experiencia en algo tendemos a sobreestimar nuestra experiencia o nuestras habilidades justo por no tener la experiencia para entender que no tenemos experiencia. No sé si eso tiene sentido, pero en pocas palabras es como que no sabemos lo suficiente como para saber que no sabemos. Y eso pues puede ser un arma de 2 filos, ¿no? Porque por un lado, el no saber todo eso hace que te avientes de cabeza a cosas como lo que nosotros hicimos, un proyecto de este scope, de este precio realmente, de este tamaño, sin saber nada, ¿no? Definitivamente alguien con un poco más de experiencia, y con ese alguien me refiero a mí mismo 3 años después o menos, no lo hubiera hecho, ¿no? Definitivamente, pero
también se me hace muy interesante que muchas cosas, muchos proyectos, especialmente los que personalmente creo que tienen mucho corazón, a veces empiezan de esta manera, ¿no? Con esta inocencia de seguir como esta, pues vamos a poner entre comillas, pasión o amor por el arte para hacer las cosas, porque definitivamente pierdes como toda la visión de todo lo que está afuera, excepto lo que tienes enfrente y enfocarte en hacer tu videojuego. Y eso está muy cool, pueden salir cosas muy chidas, pero también tiene un precio muy, muy alto que pagar y más adelante voy a platicar un poco sobre eso. Entonces, desarrollamos la campaña de Kickstarter. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo y tuve que asumir un montón de roles nuevos que ni conocía. Así que pues, me dediqué a hacer todo el pitch, me dediqué a hacer toda la planeación del juego, toda la narrativa, todo el desarrollo de personajes. Comencé a investigar otras campañas para ver también algo realista. Me basé mucho en la campaña de Bromio de Pato Box, la cual ellos la financiaron, y me di cuenta también de que tenía que setear las cosas de acuerdo a el territorio y al momento en el que estábamos. Recordemos que eso fue en 2017 en México. Entonces, pues obviamente no podía pedir millones de pesos, ¿no? Porque aparte, otra falta de experiencia que tuve es que ni siquiera sabía realmente cuánto calcular porque nunca había hecho un juego y no sabía cuánto costaba hacerlo. Entonces, pues obviamente esa planificación también estuvo errónea. Y basándome como en lo que sacó Bromio, decidimos pedir la recompensa de, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero ahorita en una de las imágenes más adelante sale, pero fue muy, muy baja comparada con el valor real del videojuego. Bueno, tomando en cuenta lo que les comentaba, era muy difícil en aquel momento convencer a las personas no solo de que confiaran en un estudio que no conocían, ni no solo en una plataforma llamada crowdfunding, sino el esquema tampoco que era como súper sketchy para muchos, ¿no? El hecho de cómo que te pago ahorita y me das el juego en un año, ¿no? No confío en ti ni te conozco. Y aparte les estabas pidiendo que pusieran su tarjeta, sus datos bancarios, ¿no? Entonces, en una página que nunca habían escuchado. Entonces, fue una labor titánica, honestamente, porque para poder llevar a cabo esta campaña, no solo fue todo el mes anterior de planeación, en la cual, como lo puse en el post, sí trabajaba como unas 20 de las 24 horas diarias haciendo todo lo que les acabo de platicar. Pareciera muy poco, ¿no? Y lo vemos y dicen, ya está súper chiquito y está muy fácil, es muy obvio lo que hay que hacer. La verdad es que no es tan obvio, especialmente cuando no tienes conocimientos de nada de videojuegos. Entonces, me costó muchísimo trabajo hacer esa campaña en cuanto a la planeación. Obviamente del lado de gráficos y de edición que también hizo Héctor y Josué, pues fue una labor bien fuerte que en los tiempos que estuvieron trabajando, pues se dedicaron al 100% en eso. Y la idea que tuvimos fue llevarlo a un evento masivo, ¿no? En ese momento, creo que le puse Campus Party, no sé si ya se llamaba Talentland, creo que todavía era Campus Party, pero les dije, güey, si no tenemos dinero para una campaña de marketing, y nadie nos conoce, creo que lo único que podemos hacer es ir nosotros hacia el público, ¿no? Y el único público más grande y gratis que se me puede ocurrir, bueno, gratis entre comillas, es el Campus Party. Entonces, pues lo puse sobre la mesa y todos acordamos en asistir a Campus Party, obviamente todos poniendo nuestro dinero, los viáticos, como pudimos. Fue una experiencia muy chida, fue súper cansada. Ahí en el cuadro negro debería de haber un video, pero no lo corre en web, discúlpenme ahí, pero imagínense que estuvo muy chido. Pero fue súper cansado, o sea, realmente era estar como perico dando el pitch a todos y cada una de las personas que pasaran cerca de una tele prestada que por ahí unos cuates nos hicieron favor de prestarnos. Llevamos una lab, la conectamos como pudimos, ahí agarramos unas cartulinas y unos cartones como pudimos, así súper precario todo. Y cada persona que pasaba era, oye, somos Mecha Studios, un estudio de desarrollo de videojuegos de Jalapa, Veracruz, estamos haciendo este juego, ¿quieres probarlo? Obviamente verlos probar el juego, porque para mí también fue súper interesante y muy nutritivo ver todo el feedback de cómo estaban usando su gameplay. Y finalmente convencerlos de que nos apoyaran, explicarles todo lo que es crowdfunding, cómo funciona Kickstarter, todo lo de las recompensas, casi meterles la mano en la bolsa y sacarles la tarjeta y hacerlos que lo hicieran, ¿no? Y la verdad es que se tradujo en nada. Realmente de ahí obtuvimos probablemente un 10% del financiamiento de la campaña, que fue nada. Y fue una semana de chamba súper pesada. Y realmente yo me levantaba muy, muy temprano en esos momentos. A veces pierdes la noción del tiempo en esos eventos porque como está todo cerrado y hay gritos por todos lados, todas las 24 horas, no sabes ni qué hora es. Pero según yo me paraba como a las 7 de la mañana y de 7 a 11 me ponía a mandar mails a todos la prensa que yo me encontraba en línea para hacerles saber que nuestra campaña ya estaba viva, quiénes éramos, qué es lo que estamos haciendo, lo mejor que pude hacer, ¿no? Tomando assets y pidiéndoselos a los demás.
Y creo que de ese lado fue lo que más nos funcionó el haber ido a este evento, ¿no? Pudimos conocer a prensa especializada en vivo. También digo, ya conocíamos a alguna parte de esta prensa por los proyectos que comenté anteriormente que tenía con Héctor, y eso nos dio pauta y nos abrió la puerta a poder también compartir y tener como más, pues un poquitito más de alcance, ¿no? Al menos tener más invitaciones. Por ejemplo, ahí está una foto donde Claudio nos invitó a Atomics a platicar y eso estuvo muy cool y definitivamente se fue abriendo gracias a que asistimos a este evento. Entonces, lo vemos como si hubiera sido una inversión de marketing muy precaria y sin tantos recursos, ¿no? Hicimos por ahí algunos otros eventos y demás, y bueno, finalmente todo culminó en que sí logramos nuestra meta, todos estábamos súper felices, hicimos 225,000 pesos, no dólares, eso lo quiero aclarar también. Ahí ahorita que puse la imagen me di cuenta de que podía causar ahí como conflicto porque está en inglés, pero tiene 225K y parecieran ser dólares y no, fueron pesos. Entonces para la banda que ya ha desarrollado videojuegos de un scope similar aquí en la llamada, estoy seguro de que saben que 225,000 pesos está muy cool y es buen dinero, pero definitivamente no paga el desarrollo de un juego de ese tamaño. Pero bueno, estábamos súper emocionados porque cumplimos la meta. De hecho, la cumplimos al 150%. Significa que nos fue bastante bien y mejor de lo que esperábamos. Entonces, el golpe y la falta de experiencia y no poder poner bien la meta, pues nos impactó al menos un poco menos de lo que pudo haber sido, ¿no? Puse esa imagen porque ahí nos marca 369 patrocinadores que contribuyeron. Para mí eso es muy importante y un dato que siempre me preguntan y que creo que va a ser de utilidad para esta comunidad es que muchísimos de esos patrocinadores son de Estados Unidos. Realmente nuestro principal consumidor son de Estados Unidos. Siempre escucho en mucha prensa se refiere a México como el principal consumidor de videojuegos, ¿no? Y así lo dicen tal cual, el principal consumidor de videojuegos. La verdad es que en nuestra experiencia, en mi experiencia con Neon City Riders, México consume mucho, pero no estamos muy acostumbrados a pagar por el precio porque realmente desconocemos el valor en primera, y en segunda entiendo también la economía que tenemos como país. No es tan fácil darnos el lujo de comprar un videojuego porque al final del día esos son un lujo, como en Estados Unidos, ¿no? Que ellos tienen un montón de dinero expendable money que lo pueden usar en lo que quieran, ¿no? Y pues te pueden comprar la copia y no les cuesta tanto. Entonces, a nosotros nos benefició mucho eso y es un dato que creo que vale la pena lo analicemos para la banda que se lo esté preguntando y demás. Si pudiera hacer las cosas diferentes, definitivamente hubiera hecho un poco más de empuje en Estados Unidos. Obviamente no podíamos ir hasta allá, ¿no? Porque no teníamos los recursos, pero en línea tal vez tratar de empujar más por prensa de aquel lado, o tal vez hacer el esfuerzo por pagar una campaña de marketing. Eso tal vez hubiera ayudado mucho más, quién sabe. Y bueno, gracias a eso se abrieron un montón de oportunidades. La gran mayoría fueron locales, de prensa que estuvo hablando de nosotros, que qué chido, todo el mundo se enorgulleció y demás. Y eso es otro punto importante, pero bueno, lo voy a dejar para el final. Espero acordarme muy bien. Pero bueno, también ganamos por ahí algunos reconocimientos, algunos premios que, como bien lo mencionaban ahorita en la charla, la verdad es que a veces el tener todos estos premios te ayuda a que la gente pueda darle o que tengas como visibilidad con el público, pero no necesariamente se traduce en dinero, ¿no? Y eso es algo que también puse en un post hace unos meses y que alguna banda se me acercó ahí medio molesta como diciendo, ¿cómo que no ganaron dinero si tienen estos premios y no sé qué? Le digo, bueno, es que generalmente el tener estos premios y estas menciones, o sea, está chido, ¿no? Y te dan un reconocimiento, pero no es que te bañen en millones. Digo, también ahorita Dragma lo acaban de decir, ¿no? Que acaban de ganar un par y que pues no necesariamente se traduce en ganancias económicas, pero sí se puede traducir en estas ganancias de marketing que eventualmente te podrían abrir la puerta a algo económico, o así lo veo yo. También nos dio la oportunidad de conocer a un montón de gente bien chida. Muchos de los que están ahorita en el chat los conocí gracias a estos eventos y estoy muy agradecido de ello porque gracias a ustedes he podido aprender un montón de cosas, el poder también contar con esa confianza de acercarse, ¿no? A preguntar, a compartir o echar cotorreo o simplemente con alguien con quien puedas desahogarte también, porque esta chamba, y digo, seguro todos acá lo entendemos, conlleva un montón de presión, tanto emocional como psicológica, y a veces es necesario también el platicar con alguien que te entienda, y eso es lo que a mí me ha dado y me ha beneficiado mucho el haber podido conocer a mucha banda de aquí. También eso nos abrió la puerta a poder pitchear. En aquel momento teníamos que aventar un pitch a las plataformas, no sé cómo funciona ahora, para que te pudieran dar chance de ser un partner. Entonces, gracias a eso pudimos abrir ese partnership con Nintendo, con Steam, con Sony, con Microsoft.
y pues obviamente pudimos dar el anuncio de va a estar en todos lados, ¿no? Sin saber realmente toda la chamba que conllevaba eso. Bueno, posteriormente seguimos trabajando. Esos años fueron muy pesados. Puse puras fotos bien chidas y bonitas, pero para contrarrestar también como todo la parte fuerte de lo difícil que fueron esos años posteriores, ¿no? No solamente era asistir a los eventos, que estaba muy cool, muy, muy cansado, honestamente, pero fue aprender sobre la marcha un montón de cosas, ¿no? Y de mi parte fue aprender, pues obviamente a programar, ¿no? Algunas cosas que no sabía exactamente bien cómo hacerla, pero creo que lo que más me costó trabajo, del lado técnico al menos, fue el game design, el entender qué es primero que nada, el definir quién es tu público, ¿no? Que en ese momento yo lo que creía era que nuestro público eran estos hardcore gamers de la vieja escuela, como pues yo también crecí, ¿no? Con estos juegos viejos, y dije, bueno, vamos a estar acostumbrados a una dificultad súper cañona y demás, vamos a hacer las cosas de esta manera. Y yo creo que también de alguna forma el sentir o disfrazar esta falta de experiencia en game design, ¿no? El hacer las cosas medio rough, porque también en el pasado tenían como limitantes, y en este caso tal vez las limitantes no son técnicas, pero sí son como de conocimiento, ¿no? Creo que ese fue como un poco también el enfoque en algunas de las diseños, especialmente level designs del juego. Sin embargo, también traté como de crear algo que no fuera un clon tal cual de un Zelda, ¿no? Un esquineado. Y me costó mucho trabajo el crear este espacio de mundo abierto, entre comillas, en el cual pudieras ir desbloqueando habilidades tipo Metroidvania, pero que estuvieran bloqueadas áreas, y al mismo tiempo balancear que las dificultades siempre estuvieran divertidas, aunque no tuvieras ninguna habilidad, o aunque tuvieras 3 habilidades o las 4, ¿no? Que tuvieras o ciertos retos. Eso para mí fue extremadamente difícil. Fue muchísimo tiempo de prueba y error. Porque tampoco hay como un manual en el que puedas entrar en línea y decir, a ver, este juego Action Adventure de este tipo, tal problema, ¿no? O sea, todavía no estamos tan avanzados en los foros, que de hecho ya casi no se usan los foros desafortunadamente, pero no había como esa información. Entonces fue mucho a prueba y error de hacer todo ese diseño. Y obviamente del lado administrativo probablemente fue la parte más pesada para mí, porque no solamente fue la parte técnica, y como les mencioné, era programación, diseño de niveles, diseño de juego, toda la documentación, todo lo de música, no solo la música, sino también los sound effects, toda la parte de dirección, la dirección gráfica, toda la parte conceptual también, toda la narrativa, todas las historias, el estar revisando, ¿no? Qué es lo que hacía cada uno, sino la parte administrativa, que también podría yo poner todo lo de el management del equipo, el llevar toda la documentación lo mejor que pude, y aún así nos faltó muchísima documentación, y de eso voy a hablar al final en las reflexiones. Pero sí fue extremadamente difícil esa parte, y la parte económica, el desarrollo de negocios para mí fue lo peor que me topé, honestamente. Porque no solamente era como, bueno, pues si lo hago mal o si fallo por falta de experiencia, pues nada más es como que me afecta a mí, ¿no? Estaba afectando realmente a todo el equipo, a pesar de que fuera una sociedad y de que todos deberíamos de estar como involucrados. La realidad es que nunca se dio de esa manera. Yo al tomar estos roles, que digo, algunos los tomé por gusto, pero otros los tuve que tomar por necesidad, generalmente estaba solo en esos roles, porque cada uno estaba súper enfocado en la chamba que tenía que hacer, ¿no? Y creo que óptimamente eso es lo que debería de ser. Deberíamos de tener una persona encargada para cada uno de los roles, pero la realidad es que cuando no tienes presupuesto y somos prácticamente 3 personas, pues no te puedes dar ese lujo, ¿no? Entonces, de la mano de esto, decidimos entre los 3, oigan, necesitamos más gente, vamos a buscar quién nos puede echar la mano, y vamos a comenzar a expandir este proyecto no de Neon City Riders, sino de Mecha Studios, para que entren más personas y podamos hacer más grande esta sociedad. Entonces nos encontramos con varias personas que nos fueron echando la mano, entre ellos los más importantes y que estuvieron bastante. Bueno, Ángel estuvo prácticamente 1 año, y Eblem hasta la fecha está con nosotros. Ángel y Eblem, como lo menciono, ellos dos se unieron justo poco después de lo del Kickstarter, unos 6 meses después, yo creo. Y la forma en la que estábamos llevando esta sociedad, la forma en la que nosotros les presentamos la situación, fue con muy poca experiencia, pero siempre fue como tratando de hablar con la verdad, ¿no? Y decir, oye, no tenemos nada de dinero, no tenemos presupuesto, queremos hacer este juego. La realidad es que lo hacemos por pasión.
Esperamos que eventualmente se vuelva autosustentable. El plan que tenemos con este videojuego es todo el dinero que hagamos, mucho o poco, lo que se haga, reinvertirlo en un segundo juego para poder ya pagarnos el segundo juego y así sucesivamente. Y el plan era como ir incrementando durante cada juego la paga que íbamos recibiendo, ¿no? Obviamente si el Neon City Riders, pues tal vez no recibamos paga, pero en el segundo recibimos una pequeña, en el tercero una más grande y así. Esa era la idea que habíamos planteado, tipo bola de nieve. Se las platicamos a Ángel y a Blem y nos dijeron que sí, que estaba chido. De hecho, platicando, cometimos esta falta de experiencia una vez más de los dos o los tres o todos compartir que nuestro único objetivo era realmente sacar el juego, ¿no? La pasión por hacer juegos, dejando totalmente de lado la parte económica. Eso creo que fue algo que, viéndolo en retrospectiva, pudo quedar mucho más claro. Definitivamente no pudimos hacer nada más, ¿no? No podía decir de, oye, pues vamos a pagar más o conseguir más dinero. No había manera. Créanme que hice lo más posible para conseguir dinero y no se pudo, era lo que había, pero sí pude haber hecho como líder un mejor esfuerzo en que quedara todavía más claro para todos, porque incluso digo, lo platicamos, lo deliberamos, hicimos documentación y firmamos documentos relacionados con esto todos, donde nos comprometimos a esto, pero posteriormente, por ejemplo, el caso de lo que pasó con Ángel, ¿no? Obviamente él no quedó satisfecho y entiendo perfectamente el por qué, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, quería hacer este énfasis en este punto de tratar de siempre aunque sean roles que no te encanten o que no te gusten, si los tomas, pues también responsabilizarte y tratar de hacer tu mejor esfuerzo por hacerlo bien, ¿no? Y si no es posible, conseguir a alguien que sí se pueda encargar de ello, porque todos los roles tienen el mismo peso, ¿no? No hay un rol que tenga más importancia que otro, realmente es que todos van de la mano y son una cadena, y con un rol que no funcione correctamente, pues se puede venir abajo cualquier parte, ¿no? Del proyecto. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió, se unieron al equipo Ángel y Blem y estuvimos trabajando un montón a distancia, un montón de cosas a distancia, realmente todo fue a distancia hasta más o menos 2018 me parece, cuando se presentó la oportunidad de poder ir a asistir a GDC. Gané por ahí un pase con varios miembros también de la comunidad que ganamos el mismo pase. Y ojo, este pase solo te dejaba entrar a las conferencias, ¿no? Bueno, solo, entre comillas, que realmente es caro. La neta estuvo bastante cool. Entrar a las conferencias y demás, pero pues no te pagaba nada, ¿no? Ni de viáticos, ni de hospedajes, ni nada. Todo eso corría de cuenta propia. Y decidí tomar esa inversión, obviamente, de mi bolsa. Consideré que era una oportunidad muy buena para aprender cosas muy importantes. Y definitivamente también no me hubiera podido animar si no me hubieran apoyado amigos de la industria, especialmente Fire, que digo anda por ahí en el chat. Él fue el que me permitió quedarme con él en un Airbnb que rentó junto con otros desarrolladores. Y esa clase de labor a mí también me inspiró mucho en seguir con la filosofía de compartir, de apoyar y demás, ¿no? El hecho de ver este gesto de alguien que realmente conocía muy poco porque solo nos habíamos visto una vez en persona y conectamos muy chido y demás, pero este gesto desinteresado de alguien de querer apoyar a los demás solo por el hecho de ver crecer la industria y de crecerla como pues, en conjunto, la verdad es que fue muy inspirador y me ayudó muchísimo a también hacer siempre mi mejor esfuerzo por compartir, por platicar, por dar charlas. Si estuviera cansado o harto como perico de repetir una y otra vez, siempre que me invitaban, siempre estaba ahí, siempre trataba de responder todas las dudas, siempre trataba de apoyar y demás, o trato. Entonces, eso fue algo muy cool, pero también fue difícil del lado económico de mi parte porque pues prácticamente lo tuve que financiar todo yo, pero definitivamente valió mucho la pena porque fue un espacio en el que pude conocer mucho a no solo desarrolladores mexicanos, sino internacionales, ¿no? Y el poder abrir como una perspectiva muy diferente de lo que significa realmente el indie gaming y el darme cuenta también de que me inspiró mucho el ver que la visión que tenía inicialmente de que sí se podía completar el proyecto, había muchos proyectos muy buenos y un montón de talento bien chido a nivel internacional que estaban logrando lo que yo quería lograr, ¿no? Con Neon City Riders. Eso para mí fue invaluable. Entonces, regresando a Jalapa, tomé la decisión de decirle a los demás, oigan, si queremos que esto se jale bien y que de verdad se haga chido, tenemos que comprometernos más, porque la manera en la que lo estamos llevando a distancia, pues sí estamos trabajando, pero honestamente estamos yendo a un ritmo muy lento en conjunto,
porque pues solo se conectaban un ratito a explicarme como lo que habían hecho y demás, y si había algo, o sea, más bien si algo no había quedado muy claro, pues eso ya había echado a perder un día de chamba de alguien porque pues no hizo nada o hizo algo que no se iba a utilizar, ¿no? Lo mismo pasaba con todos. Entonces traté de como de amarrar esto un poco más, de que sintiera como un poco más el compromiso y de también tratar de compartir las responsabilidades, ¿no? En ese momento fue cuando le dije a José, oye José, necesito que me apoyes con la dirección de gráficos, yo ya no puedo darme abasto con todo lo que estoy haciendo, tú tienes una capacidad excelente, conoces muchísimas cosas más de lo que yo conozco de gráficos, sé que puedes hacer este rol mejor de lo que yo podría hacerlo, entonces por favor agárralo, péscalo y llévalo adelante, ¿no? Y apóyame también con la gestión de toda el área de gráfico, que al menos eran 4 personas en ese momento. Eh, Digo, todos hicimos lo que pudimos en esta reestructuración. Incluso tomé el espacio de nuestro departamento, que es una sala comedor súper chiquito porque es un departamento de interés social, como pueden ver atrás. Entonces, la sala comedor, pues les dije, oigan, vamos a utilizarla para la oficina. No hay rollo. O sea, yo pongo los servicios. No tenemos para comer casi, pero pues digo, como lo puse ahí en el post y lo puse medio en broma, pero fue real, ¿no? O sea, digo, tal vez hoy tenemos nada más de comer frijoles con plátano macho, ¿ve? Porque no alcanza para la carne, no hay pedo. O sea, coman lo que quieran y lo que puedan y lo que hay aquí, agárrenlo. Y lo importante es que nos podamos apoyar para que generemos un ambiente en el cual no solo estemos siguiendo nuestro sueño, no lo veamos como hay que sacar esta chamba o tiene que salir ahora, ¿no? Sino hay que recordar por qué estamos haciendo esto y por qué disfrutamos haciendo videojuegos. Entonces, compramos pintura y pintamos la oficina como pues todos quisimos pintarla, ¿no? Fue un momento bastante chido. Incluso Ángel y Eblem pudieron visitarnos desde Ciudad de México y Guadalajara, correspondientemente, aprovechando que creo que Ángel está en Ciudad de México. Pudimos apoyar lo que pudimos con los viáticos, les dimos una parte, ellos pusieron otra parte de los viáticos y fue una reunión bastante chida porque no habíamos podido tener la oportunidad de estar todos juntos en un ambiente en el que sintiéramos que era propio. Fue una semana nada más de chamba. Realmente sí nos enfocamos o traté de enfocarnos en implementar este nuevo sistema de trabajo que no fuera así de esta es la tarea que tienes, hazla como tú quieras y puedas y si tienes dudas me preguntas y te doy la dirección y todo, pero fuera de ello estás solo, ¿no? Sino el sentir que realmente estábamos acompañados todos y de mi lado también honestamente el también darle una supervisión mucho más puntual a cada una de las tareas, porque al tenerlos en físico podía voltear y ver qué estaba haciendo realmente alguien más. Y si veía que se iba un poquito como en otra dirección, además podía acercarme en ese momento antes de que se hiciera una bola de nieve de chamba que no se iba a utilizar y decirle, oye, esta chamba va un poquito más por este lado, etcétera, ¿no? Entonces, esto me pareció a mí como súper chido y muy cool. Definitivamente fue una semana muy chida. La pasamos un poco apretado porque pues no teníamos presupuesto para nada. Como les mencioné, nadie había ganado ni un pepino. Pero pues personalmente fue uno de los momentos más felices que tuvimos ahí en el estudio. Y posterior a eso, nos mantuvimos en oficina, al menos los de Jalapa. Obviamente Ángel y Eblem regresaron a sus tierras. Desafortunadamente Ángel, un tiempo después, platicando con él, llegamos a la conclusión de que el abandonar el proyecto era la mejor solución para él porque se está dedicando a su escuela. Obviamente él también estudiaba y demás, ¿no? Y era su prioridad y eso está muy bien. Pero ya no podíamos empatar más los horarios porque a mí me estaba costando muchísimo trabajo el coordinar y dirigir las cosas de lo que estaba haciendo en Jalapa, lo que estaba haciendo Blem y lo que estaba haciendo él. Y los horarios en los que él podía conectarse para platicar conmigo ya no coincidían tanto. Era bastante diversos por la materia y por la carga escolar que tenía. Entonces, pues, la decisión que tomamos en ese momento fue esa, que abandonara ya fuera temporal o permanentemente el estudio. Y algo en retrospectiva, que digo, más adelante voy a tomar lo que va relacionado mucho con el post que puso hace un tiempo, ¿no? Y la inconformidad que tuvo con la forma en la que trabajó, fue que creo que hubiera sido una mejor idea el dejar mucho más claro cómo iba a funcionar la parte económica, ¿no? Con respecto a él, al menos en ese momento, porque si bien habíamos todos, nos habíamos comprometido a seguir adelante e invertir todo en nuestro desarrollo de Neon Zero Riders para un segundo producto, qué iba a suceder también con él, ¿no? En el caso de que ya no quisiera regresar al estudio, ¿cómo íbamos a poder cuantificar cuánto es lo que se le iba a pagar, ¿no? Si nadie de los demás lo estábamos cuantificando y no solamente tenía un compromiso económico con él entonces, sino iba a tener un compromiso económico con todos. Y lo digo iba porque no es que yo les debía el dinero, sino que yo era el que estaba a la cabeza del estudio en ese momento y al haberlo acordado todos, pues yo tenía que ver esa parte de la administración también, ¿no? Por mucho que lo odiara.
debimos hacer un énfasis más en eso. En vez de ello, la verdad es que fue emotivo. Discutimos un poco, ¿no? Porque teníamos puntos de vista diferentes y lo dejamos por la paz. Sin embargo, pues seguimos platicando y demás, ¿no? Y él estuvo pendiente también sobre el desarrollo y todo. Y mantuvimos una buena amistad, lo cual consideré que daba pauta para en un futuro poder también platicar más sobre esta situación. Y bueno, aquí están las fotos de GDC, que ya lo platiqué y demás. Estuvo muy chido y muy cool. Seguro muchos de aquí también fueron y estuvo muy padre. Antes de la pandemia, lagrimita. Posteriormente también ganamos algunos premios importantes. Este premio en específico, el de Videojuegos MX, sí recibimos una gratificación económica. Fue la primera vez que recibimos gratificación económica y hasta nos sentimos súper raros porque nunca había pasado algo así. Inmediatamente lo que hicimos, que no fue mucho dinero realmente, pero el poco dinero que nos dieron lo invertimos en 2 equipos nuevos para Josué y para Héctor, porque Héctor estaba utilizando una lap súper vieja que tenía, que ya se trababa mucho y ya estaba dando las últimas, y Josué estaba utilizando también una Mac que tenía desde la universidad que estaba igual. Entonces eso nos estaba, en vez de beneficiar, nos estaba atrasando, porque toda la chamba que ellos tenían que hacer cuando, por ejemplo, Josué tenía que trabajar assets de marketing grandes, ¿no? Digamos una lona en alta resolución o algo, su compu moría tal cual para tratar de sacar eso. Y una chamba que probablemente hubiera tomado 4 horas, terminaba tomando 2 días por esa situación. Entonces, lo mismo con Héctor. Cuando teníamos que hacer videos de vamos a hacer un tráiler nuevo y demás, abría el software en el que editaba videos y tronaba igual su máquina. Lo mismo, chamba que tal vez pudo haber tomado un día, tomaba 3. Entonces, en este punto ya estábamos súper estresados de que no estaba saliendo el juego en el momento y de la manera en la que queríamos que saliera. Así que tomamos la decisión de invertirlo en ello, ¿no? Y también cabe recalcar que durante todo ese tiempo, para poder probar en consolas, para poder hacer demás cosas, tuvimos que comprar la licencia cara de Game Maker Studio, porque de otra manera pues no podíamos, ¿no? Igual comprar los dev kits que hacían falta. Por ahí alguien de la comunidad nos hizo el favor de traernos un dev kit, creo que el de Play 4, porque no hacían envíos a Estados Unidos. Lo mismo Fire, una vez más saliendo ahí al rescate, me hizo el parote de echarnos la mano con el de Switch. Entonces, pues el comprar esos dev kits y el invertir para las licencias y demás también fueron gastos, ¿no? Y muchas veces estos gastos terminaban saliendo incluso de mi bolsa, ¿no? Y pues nunca lo cobré ni dije así como es que me debe esto al estudio, porque realmente lo puse con la mejor intención y con las ganas de que saliera el proyecto y con la manera de poder incentivar también al equipo, ¿no? Y creo que viéndolo en retrospectiva, eso también definitivamente si no lo hubiera hecho no hubieran salido algunas cosas, pero creo que esa clase de gestos hicieron también que los demás miembros del equipo no se responsabilizaran de cosas que realmente nos tocaban a todos responsabilizarnos. Digo, por ejemplo, Héctor y Josué siempre pues pagaron sus viáticos cuando era necesario, ¿no? Y cuando podían, claro, el ir a otros lugares y demás. Pero esta otra clase de pagos, por ejemplo, lo de la luz, ¿no? De estar en la oficina, el agua, los servicios, lo que fuera. Todo lo que iba saliendo, los cachitos que iban faltando los iba pagando yo. Y creo que eso también hubiera estado bien que lo platicáramos en ese momento para que no hubiera como dudas y fuera todavía un proceso mucho más transparente. Un detalle que ahí tuve por falta de experiencia fue nunca anotar cada uno casi de los pesos que se invertían en esto para tener una cuenta bien. Al inicio lo comencé a hacer, de ahí se comenzó a hacer un relajo como era de esperarse y terminé por botarlo y eso pues no terminamos sin tener un récord, ¿no? De qué es lo que realmente se gastó en esa clase de detalles que parecían ser sin importancia y que nadie lo hizo porque digo también Héctor y Josué hicieron estos pequeños gastos hormiga cuando salíamos, pero pues digo, falta de experiencia también, ¿no? Ahorita que saqué esta parte económica, me faltó platicar algo importante del Kickstarter, que creo que no lo dije y que lo puse en el post. Fue la forma en la que llegan las ganancias. Digo, muchos ya lo saben tal vez porque algunos de ustedes ya han tenido campañas, pero para quienes no, al menos en nuestro caso, un porcentaje obviamente se le queda a la plataforma, ¿no? Como generalmente sucede. Parece que en ese momento era un 10%, otro 5% fue de transacciones bancarias, te cobran un extra porque, pues por las tarjetas, etcétera. Otro porcentaje también más o menos fueron de personas que dijeron sí le entro y demás, y a la mera hora cuando fue 30 días después el cobro no pasó su tarjeta, no tenían saldo, se salieron, cambiaron de recompensa, etcétera, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta porque no es tan, sí es transparente todo ese proceso al final, pero no lo tienes tú tan a la mano y tú te vas con la finta de que, bueno, llegué a cierta meta y al final te dan menos de esa meta, ¿no?
obviamente una gran parte en ese momento la tuvimos que pagar por impuestos, con impuestos, porque no teníamos deducibles para empezar, como todo lo estábamos haciendo en nuestras casas con prácticamente todo era inversión creativa, por así decirlo. No teníamos algo que pudiéramos deducir tal cual. Y si teníamos, pues no lo hicimos también, ¿no? Fue por falta de experiencia y por en aquel momento el contador que nos estaba echando la mano tenía muy poca experiencia con esta clase de cosas, realmente desconocía mucho. Él hacía pues lo que se le hacía yo creo que más sencillo y no fue nada óptimo para nosotros. Perdimos bastante dinero pagando impuestos y que no se debían pagar o que se pudieron evitar pagar por justo esto, por cosas que realmente gastamos. Y pues sí, digo, también tuvimos que guardar un montón de ese dinero para las recompensas físicas. Eso es algo importante que justo estaba platicando con Bromio hace un tiempo, porque ellos también tuvieron un Kickstarter. No menospreciemos las recompensas físicas. Generalmente son caras y los envíos son mucho más. Nosotros optamos por enviarlos por correos de México porque según nosotros era la opción más barata. Terminó siendo muy, muy cara. Subieron los precios. Porque cuando hicimos la cotización a cuando enviamos las recompensas tardamos como 1 año y medio, 2 años casi, porque se nos fueron atrasando un montón de cosas, las playeras, las figuras, que con las figuras tuvimos ahí otro detalle. Nos la iba a hacer un dude de Veracruz, nos quedó mal, se robó el dinero y pues ese dinero lo había puesto yo en mi bolsa y pues ya no tuve el corazón para decirle a los demás de oigan, nos robaron. Ese contacto lo conseguí yo y a mí me dio muy buena espina y lo estaba llevando yo, y aunque debió de haberse absorbido la responsabilidad entre todos, la verdad es que no tuve el corazón en ese momento y dije, bueno, pues ya no hay rollo, que se quede ese dinero y pues vuelvo a pagarle las figuras. Las rehizo alguien aquí en Jalapa y quedaron 1000 veces mejor, que bueno, fue un accidente bonito, pero a lo que iba con todo esto es que es importante que la parte económica la tengamos transparente también y seamos como muy realistas con respecto a las ganancias de un crowdfunding, especialmente con algo tan pequeño como lo que financiamos nosotros, ¿no? Puede haber campañas súper enormes en donde, a pesar de estos tajos, pues terminas teniendo suficiente dinero para el desarrollo y eso está cool, pero es bueno también tomarlo en cuenta. Si tienen más dudas sobre Kickstarter, yo sugiero que se acerquen a Steve. Él financió una campaña muy exitosa también para Lonesome Village y tiene un montón de experiencia en esto, entonces seguro está muy chido. Y bueno, bueno, finalmente los años que siguieron fueron muy, muy, muy difíciles porque, como les mencionaba, era aprender a programar. Bueno, del lado de todos, aprender a desarrollar videojuegos, el probarlos y más que nada también el aprender a obtener feedback, ¿no? Ajeno, porque igual y para nosotros estaba ya bien el juego y obviamente esa es otra regla de oro que siempre nos dicen. Tienes que compartirlo y tienes que ver cómo reaccionan otras personas, porque generalmente desarrollas este tunnel vision y terminas pensando que está muy bien algo que tal vez esté mal a los ojos de quienes realmente lo van a consumir, ¿no? Pero algo muy importante también que no nos dicen es que también tienes que tener cierta experiencia y tienes que aprender a leer el feedback de quienes te lo están dando, ¿no? Porque nos pasó muchas veces que llevamos el juego a eventos, lo jugaban un montón de gente y el feedback que nos daba era realmente no era útil para lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta por muchos eventos a los que asistas, que siempre es bueno si hay la oportunidad, pero también hay que estar muy atentos al feedback que nos están dando, ¿no? Y especialmente pedir feedback de personas en quienes confiamos, generalmente compañeros de la industria, creo que son quienes nos pueden dar un feedback mucho más honesto y más útil de acuerdo a los proyectos que estamos desarrollando. Y bueno, tuve la oportunidad también de viajar a PAX South y PAX East, a los cuales PAX South lo pagué de mi bolsa. Fue una oportunidad ahí que se presentó con Latinx in Gaming, donde nos dieron chance de tener un espacio, un foro, y eso estuvo muy cool. A mí me pareció una experiencia muy, muy buena. Estuvo padre poder visitar y poder platicar con más miembros de la industria y obviamente también el mostrar el juego en un ambiente internacional, ¿no? Eso a mí se me hizo muy chido. Y PAX East, esa oportunidad yo ya no iba a ir porque ya no tenía realmente presupuesto, pero Bromio me dijo, oye, adivina qué, Neon City Riders fue seleccionado para otro boot, aparte del que ellos ya habían aplicado, que fue el PAX Rising, es el que aplicaron ellos, y salió para un boot de Nintendo. Entonces me dijeron, pero ya no podemos nosotros llevar dos porque vamos con Greek y solo vamos dos. Entonces, pues tú escoge uno u otro, o si quieres ir, jala, nosotros te pagamos, pero nos reembolsas todo cuando caiga el dinero de Neon. Entonces tomamos la decisión, una vez más, grupal, de hacer eso, de que nos prestaran el dinero. Asistí a PAX East
y pues realmente fui a chambear. Digo, pareciera, las fotos están muy cool, ¿no? Y se ve que nomás estoy ahí echando cotorreo y hasta ahí bebiendo y todo. La verdad es que fueron días muy, muy pesados. Digo, Bromio no me dejará mentir, pero estuvo también interesante porque fue ver realmente cuántas conversiones se obtienen de eventos de este tipo, en donde podríamos decir por excelencia es el lugar en donde podrías tener más visibilidad en el público, donde probablemente te consuman más, ¿no? Y personalmente no hubo realmente conversiones. Toda la gente que fue a PAX East, creo que solo tal vez una o ni una compraron el juego al final del día. Entonces, eso es algo importante también en tomar en cuenta. Para mí, el mayor valor de esta clase de eventos es networking, porque gracias al haber ido a PAX East, pude platicar en persona con los dudes de Limited Run y gracias a eso salió el deal posterior de la edición física, ¿no? Pero realmente las conversiones fueron nulas. Sin embargo, el feedback sí fue muy importante. Venía muy puntual. Era banda experimentada que generalmente juega indies, sabe cómo funcionan. Obviamente no son expertos, ¿no?, en el tema, ni tampoco se dedican al desarrollo de videojuegos, pero tienen una noción mucho más adelantada que alguien que solamente juega casual, ¿no? Entonces, sí era interesante escuchar como feedback de estos usuarios. ¿Qué más? Ahí hay otras fotos de los dos boots que tuvimos. Y bueno, después de muchas lágrimas y de mucho esfuerzo, que cabe recalcar, nuestro Kickstarter decía que íbamos a finalizar el juego en 1 año, lo terminamos en 3 años y medio. Esto porque a los 2 años, más o menos, no, a los 3 años, casi 3 años, hicimos un evento para probar otra vez con personas, pero en un ambiente controlado, ¿no? Duró 3 días el evento, 2 días. Invitamos, ahí hicimos una convocatoria en redes sociales aquí en Jalapa. Cayeron como 15 personas en un gaming center que nos prestaron y pudimos probar. Y ahí fue cuando me di cuenta realmente de la poca experiencia que tenía en ese momento como game designer y level designer y todo lo que se podía todavía mejorar, ¿no? Justo siguiendo lo que estamos platicando hace rato, conforme vas creciendo es muy normal que tu experiencia vaya aumentando y es muy normal también que veas hacia atrás el trabajo que hiciste y digas, pues eso está muy gacho, se puede mejorar, ¿no? Algo importante es aprender a balancear y también tomar como qué tan caro me va a salir rehacer toda esta parte que continuar con el desarrollo y qué tanto impacto al final de cuentas va a tener, ¿no? Porque digo, si son cosas gráficas, si son detalles muy gráficos que solo ves tú, pues tal vez no tenga tanto impacto y tal vez incluso un gran porcentaje de tu público no lo acabe notando. Pero si es algo como el level design o fallas de game design, tal vez sí valga la pena porque eso sí interactúa directamente con el usuario, ¿no? Entonces, ese fue el caso en esta situación. Decidí rehacer muchas partes del juego. La verdad es que tiré a la basura prácticamente 1/3 y con tirar a la basura me refiero de level y game design, no de prácticamente 9 gráficos. Sí tiré un poco y se rehizo mucho, pero fue prácticamente 1/3 del juego. Lo volví a armar, lo volví a hacer. Y digo, quedó mucho mejor de como estaba. Obviamente lo veo ahora en retrospectiva 6 años después, bueno, no 6, 3 años después casi. Y digo, bueno, pues sí se puede mejorar todavía más, ¿no? Hay muchas cosas que pude hacer mejor, pero creo que valió la pena el invertirle esos casi 7 meses más a producción para dejar un producto mucho más pulido, ¿no? Y también el ver cosas nuevas. Por ejemplo, gráficamente me acuerdo que lo estábamos trabajando y se veía bien, me gustaba mucho, pero de ahí vi el tráiler de Eastward. Y cuando lo vi les dije, oigan, no manches, tenemos que aplicar algo mejor porque Eastward se ve increíble. Es un juego muy similar a lo que estamos haciendo en cuanto a concepto de la ciudad y demás. Y nosotros creo que tenemos el potencial de hacer algo así de chido y no vale la pena que si ya le trabajamos 2 años, en ese momento creo llevábamos, pues los lancemos así cuando podríamos dedicarle tal vez unos meses más y que se viera mucho mejor. Entonces me puse a estudiar más, me puse a estudiar shaders, comencé a practicar y a moverle a la iluminación y lo más importante, aprender también a economizar recursos y lo mucho que se gastan los recursos de los shaders. Y gracias a eso pudimos meter todo este sistema de lighting en el juego, ¿no? En muchos de los rooms acabamos poniendo estas lámparas que sí le dan una profundidad mucho más fuerte con la iluminación. O sea, ese lighting que le metimos sí acabó resaltando personalmente. Creo que se ve el doble de mejor. De hecho, lo pueden ver si alguien tiene Neon City Riders, quitando los efectos en opciones, se ve tal cual sin shaders y se ve bien, pero a mí me gusta muchísimo más con los shaders. Entonces, se alargó el desarrollo 3 años y medio.
Sí, finalmente logramos publicarlo, tenemos fecha de lanzamiento, fue algo muy difícil, nos asociamos con Bromio, nosotros inicialmente queríamos autopublicarnos, era la idea, cuando ya estábamos cerca de finalizarlo y vimos la chambota que era autopublicar, de hecho como les mencioné, nosotros somos partners de todas las plataformas, tenemos acceso a todas las documentaciones, todas las herramientas, vi toda la chamba que nos teníamos que echar encima y ya no pude más, la neta en ese momento me rompí emocionalmente y dije, bueno, podemos sacar este juego ya. O sea, tiene que salir ya, güey. Ya no puedo seguir adelante con este juego. Es demasiada la chamba, es demasiado el tiempo. Necesitamos comer. Ya tiene que salir. Entonces, Bromio se acercó a nosotros unos meses atrás. Yo le había dicho en ese momento muy chido a Samir, no, Samir, gracias, podemos hacerlo solos y no sé qué. Y posteriormente regresé así con la cola entre las patas, todo de Samir, tenías razón, no pudimos, era mucha chamba, no tenemos el know-how, sí lo podríamos hacer, pero nos va a tomar meses que para nosotros son vitales, entonces vamos a entrarle, ¿no? Entonces decidimos hacer este partnership con Bromio, estuvo bastante chido, son una empresa muy accesible, son grandes amigos, sacamos las cosas muy cool, o al menos a mi parecer, porque ellos se encargaron de la parte del porting de Play 4. Yo hice el porting de Switch y de Xbox One en ese momento. Obviamente lo de PC pues no requirió porting, ¿no? Así como lo dejé, así se quedó. Posteriormente, ya después de los updates, le metí por ahí un update a Play 4, pero nos aligeraron esa carga y toda la carga de documentación y toda la carga especialmente administrativa, que como les mencioné, odio, la pudieron absorber ellos y nos ayudaron también con el empuje de marketing, que si bien juntos no tenemos tantísimo empuje realmente, porque ambos, bueno, en aquel momento, ¿no? No teníamos tantísimo empuje de marketing porque pues, éramos unas empresas realmente pequeñas, locales, sin muchos recursos. Definitivamente fue un aprendizaje muy bueno el poder publicar junto con ellos. Entonces, algo que aprendí aquí es que es importante tener estas relaciones y el poder echarnos la mano y apoyarnos. Y lo más importante es aprender a soltar también, ¿no? Y el no querer acaparar toda la chamba por el miedo de que las cosas salgan diferentes a como las tenemos proyectadas en la cabeza. Inevitablemente siempre van a quedar diferentes, incluso aunque las hagamos nosotros solos. Y eso está bien. En vez de luchar por querer hacer las cosas, por querer tener ese control sobre las cosas, tenemos que aprender a aceptar que es necesario y que es benéfico el que las demás personas también tomen el proyecto y que entre todos saquemos algo mucho mejor de lo que podríamos sacar solos. Eso fue algo de lo más importante que aprendí a lo largo del desarrollo de Neon City Riders. Y pues obviamente cumplimos nuestro objetivo, ¿no? De sacarlo en consolas. Hay algo importante también, creo, ahorita que estoy viendo el precio, fue el precio que manejamos. Nos sugerían ponerlo un poco más barato. Yo decidí que lo mantuviéramos al menos en ese precio porque consideré que la cantidad de chamba y tiempo y la calidad de lo que estábamos dando era correspondido a ese precio, ¿no? Y también traté de que sentáramos como un precedente de comenzar también a autoeducarnos como desarrolladores y tratar de incentivar la educación con los consumidores, de pagar lo justo, ¿no? Por un desarrollo y por lo que cuestan realmente las cosas, que hasta que te dedicas a desarrollar cualquier cosa te das cuenta del valor real de todo esto. Ahora, bueno, ¿en qué terminó todo esto de la publicación y demás? Sí tuvimos ciertas ganancias. La verdad es que, digo, para los que no han publicado en consolas, algunas consolas se tardan unos meses en pagarte, ¿no? Generalmente algunos son un mes, otros son 3 meses, etcétera. Entonces no vimos las ganancias de inmediato y las que vimos tuvimos que pagar una vez más impuestos súper horrible. Ahí fue un descuido de administración y de contabilidad de nuestra parte, de mi parte también, de lo que se pudo hacer, porque no teníamos los recursos para también contratar a alguien que pudiera hacerlo adecuadamente y lo hacíamos como podíamos, ahí sobre la marcha. Entonces pagó mucho impuesto y generalmente el golpe fuerte económico de un juego es en su lanzamiento. Entonces nos pegó mucho el haber pagado impuestos porque pagamos muchísimo, o sea, un porcentaje horrible, ¿no? Me estoy hablando de un 40 o más por ciento. Entonces eso nos desmoralizó muchísimo. El hecho de ver que todo lo que estuvimos trabajando durante 3 años y medio sí estaba ahí realizado y estábamos muy emocionados y todo, estábamos muy cansados, muy fregados física, emocionalmente, y lo que nosotros veíamos como inversión para nuestro segundo juego se estaba desvaneciendo en pagos, ¿no? Eso nos dolió mucho. Y ahí va también relacionado justo con lo que quería platicar del post con lo de Ángel en ese momento. Y digo, lo vuelvo a sacar porque creo que es importante para la comunidad saber cómo nosotros
o cómo manejé esta clase de situaciones, ¿no? Porque digo, creo que podrían suceder y creo que son comunes, desafortunadamente, en muchos proyectos. En este momento se acercó Ángel de nuevo y me dijo, oye, qué onda, felicidades por el lanzamiento y demás, etcétera. Oye, quiero ver qué onda porque también quiero yo una remuneración económica, ¿no? Y en ese momento pude ser más empático, debí ser más empático y debí entender la situación como, pues realmente este dude sí trabajó, ¿no? Y trabajó casi un año y sus assets están en el juego, pues sí merece una remuneración económica si eso es lo que él quiere. Porque la opción que yo le di fue de, güey, todavía no nos llega el dinero, lo poco que nos llegó ya nos mocharon, es bien poco lo que hay, lo vamos a reinvertir en un segundo juego para no parar actividades y poder ganar un poco. Si quieres entrarle adelante otra vez, aquí está tu espacio y todo. Obviamente él no lo tomó nada bien y entiendo perfectamente, digo, en retrospectiva lo veo y pues digo, este dude estaba buscando una remuneración económica por una chamba que ya hizo y lo que le estaba ofreciendo era más chamba, ¿no? Aunque estuviera remunerada, lo veo en retrospectiva. Sin embargo, en ese momento no supe qué más hacer porque sentí que tenía las manos atadas de cómo del poco dinero que cayó y que tuvimos que pagar un montón de impuestos, que queda todavía muy, muy poco y que ahora me toca decirle al estudio, oigan, quedó esto y vamos a tener que ganar una miseria por hacer una chamba colosal otra vez porque no tenemos para contratar a más gente. Queremos seguir con el juego, pero volvió Ángel y pues le tuve que pagar a Ángel, ¿no? Como decirle a los demás, a él sí le pago, pero a ustedes no, ¿no? A pesar de que todos ya habíamos quedado en esa situación. Fue un momento realmente difícil, discutimos un poco, no llegamos a nada realmente en ese punto, ¿no? Nos quedamos igual, nos alejamos un poco, nos molestamos. Probablemente ahí lo que pude haber hecho fue pedirle chance tantito a que recuperáramos un poco más de dinero y eventualmente hacer lo que al final terminé haciendo, ¿no? Sí, tomar algo de lo que se armó pues digo, tal vez no es específicamente realmente lo que chambeamos porque nunca llevamos un control y todos hicimos chambas colosales, unos más que otros y eso está fuera de discusión. Todo el mundo se mató por el proyecto, pero al menos algo simbólico, ¿no? Que fue lo que al final terminé haciendo. Tal vez hubiera sido una mejor idea hacerlo en ese momento, aunque se aplazara el desarrollo de nuestro segundo juego. No sé realmente qué hubiera pasado porque también el haber hecho eso nos hubiera dejado sin fondos para continuar, nos hubiera hecho ponernos en stand-by en ese momento. Y sentí que si no seguíamos ese momentum que llevábamos del juego y de la emoción de haber publicado y todo, se iba a desbaratar todo lo que habíamos trabajado durante 3 años y medio. Entonces, pues esa fue la decisión que tomé y hasta la fecha considero que fue lo mejor que pude hacer en ese momento, ¿no? Y bueno, mucha banda nos pregunta, oigan, ¿y por qué no le exprimieron más, no? A Neon City Riders y le metieron 3 años y medio, ¿qué onda? ¿Dónde está? Tiene un montón de potencial y demás. Sí lo tiene. Y créanos que sí lo intentamos. Lo que hay que tomar en cuenta también como desarrolladores es que cada intento que haces por exprimir más cuesta dinero, ¿no? Ahora que ya lo veíamos en cuestiones de pesos post lanzamiento, con el hecho de ya tener dinero y de ya poder pagarnos una paga, pues aunque sea súper, súper pequeña, ¿no? Realmente fue nada comparado con lo que realmente hacíamos o hacemos. Ya que ahora todo lo veíamos con dinero, pues a mí también cada vez que tomamos una oportunidad o que queríamos hacer algo, lo veía con signos de pesos, ¿no? Y que es algo que deberíamos de haber hecho desde el inicio, porque así es como se deberían de planear los negocios, poner en la balanza de esto es lo que va a costar, esto es lo que probablemente vale la pena por el riesgo y qué tanto porcentaje creemos que nos va a dar. La desventaja que teníamos y que hasta la fecha tenemos en muchos aspectos es no tener la experiencia como para poder medir ese balance, porque no tenemos nada atrás de Neon City Riders para decir, pues es que nos fue chido con esto, ¿no? Ahora ya tenemos un poco más de experiencia, pero en ese momento no teníamos nada y lo intentamos, ¿no? Construimos varias cosas alrededor de Neon City Riders del lore. Ahí está el cómic, que ese lo pusimos gratuito y demás. Pero, por ejemplo, tratamos de vender merchandise. Nos fue muy bien en la mole si lo vendemos físico, pero en digital no vendimos nada. Es decir, no merchandise digital, sino tener la tienda en línea para que lo compren a distancia con envíos y todo. Eso requiere una logística totalmente separada que consume tiempo, consume dinero, consume también a alguien que se encargue de eso. Y definitivamente no fue redituable. Terminamos perdiendo dinero en esas playeras. Yo terminé regalando varias a cuates y estuvo chido, pero fue un experimento que no nos funcionó, al menos en ese momento, porque pues obviamente no teníamos tantísima popularidad como para poder comenzar a vender merchandise de algo así, ¿no? Lo segundo que intentamos fue publicar Neon City Riders en otros lugares, ¿no? Nos asociamos con un publisher chino
le dedicamos un montón de tiempo a el cambio de localización. Yo hice la base de localización, pero había una talacha enorme de que todo el juego, por haberlo hecho sin experiencia, pues hardcodeé mucho del texto, ¿no? Lo cual está súper mal. Nunca lo hice en un archivo externo. Eso es una experiencia fuerte que ya aprendí para la próxima y que para los que no lo están haciendo así, pues véanlo, váyanlo checando de una vez y planean localizar. Y no me dejará mentir, ahí está en el chat, creo, todavía Squid. Él se dedicó a mucha de esta talacha los meses que pudo estar chambeando con nosotros. Y al final del día acabamos teniendo una ganancia de $22 con no sé cuántos centavos por como 6 meses de chamba, que no todo al estudio, pero al menos yo sí le dediqué como un mes de chamba a eso y como otros 5 meses de chamba a una sola persona toda la talacha. Entonces, pues ahí fue una pérdida. Lo mismo nos pasó con un deal. Teníamos un publisher en Japón, localizamos el juego a japonés. Fue un relajo porque hubo mala comunicación de los dos lados. Se hizo 2 veces la chamba. Se tuvo que adaptar muchas cosas para que encajaran con los caracteres japoneses. Y al final de cuentas no fue redituable para nadie. Nadie cumplió con o sea, nosotros no pudimos cumplir con los tiempos de entrega porque ellos no pudieron cumplir con sus tiempos de entrega y todo se atrasó. Se hizo un relajo. Perdimos. Más bien yo pedí que ya se cancelara el deal porque no íbamos a llegar a nada. Entonces ahí fue otra más pérdida y todo eso fue lo que sucedió durante 2020, 2021 e inicio de 2022, ¿no? Algo importante también fue que se nos atravesó pandemia. Si no hubiéramos publicado con Bromio, en el momento en el que publicamos, no hubiéramos podido tener nuestro evento de lanzamiento en La Mole, que digo, tampoco fue que hubiéramos tenido tantísimas conversiones. Sí hubo conversiones, afortunadamente, en ese evento, pero fue algo más simbólico, ¿no? Para el equipo también, el sentir que llegamos a una conclusión con algo que nos tomó 3 años y medio. Si nos hubiéramos esperado un poco más, nos hubiera tocado en Sierra y hubiera sido definitivamente mucho más pesado para nosotros y no sé cómo nos hubiera ido realmente en ventas tampoco. Tal vez igual, no lo sé. Pero bueno, la pandemia, algo que sí nos pegó como equipo fue alejarnos mucho. Todo esto que ven acá en la foto, que para mí son los momentos más chidos de Mecha Studios y que personalmente me emocionaba mucho el levantarme para chambear con ellos, no solo para trabajar y todo, por muy cansado que me sintiera, por muy madreado físicamente, por muy emocionalmente agotado, siempre estaba feliz y dispuesto de cotorrear con ellos, ¿no? Y de estos chistes, de este humor que teníamos muy, muy especial, ¿no? Eso a mí me hizo tener algo que estuve buscando durante mucho tiempo y que creo que fue parte importante o una razón importante por la que quise crear Mecha Studios, fue crear este espacio creativo y un espacio en donde pudiéramos considerarnos como familia, ¿no? Poder contar con estos individuos con quienes sabes que te cuidan la espalda, por así decirlo, y tú le cuidas las suyas en el aspecto técnico, en el aspecto de desarrollo, en lo que quieras, ¿no? Eso sí lo logré tener con ellos, lo logré sentir durante todo el tiempo que estuvimos en la oficina y definitivamente esa fue la única razón por la que aguanté tantísimo tiempo, o creo que aguantamos todos, la carga tan pesada de chamba, tan difícil de aprender a hacer videojuegos y de sacar adelante entre prácticamente en ese momento 4 personas, porque Ángel ya había salido y Gary nos echaba la mano en contabilidad solamente y administración un poquito. Y Marion también ya había salido, solo quedábamos 4 personas sacando el juego prácticamente. Entonces, esos momentos a mí se me hacen como súper invaluables y súper chidos. Y fue algo de lo más doloroso que perdí en pandemia, el hecho de regresar a digital, ¿no? Y el no poder convivir con ellos. Personalmente me hizo, pues realmente fue como perder la base por la que tenía el estudio, ¿no? Para mí, o sea, sí me encanta hacer juegos, obviamente, y compartir, pero me encanta estar en el mismo espacio que ellos, ¿no? Y si no lo podíamos llevar a cabo, porque digo, pues teníamos las reuniones y todo, pero ya no era lo mismo. De hecho, eso nos fue alejando también emocionalmente, inevitablemente, y pues fue perdiendo un poco, ¿no? Y se nota mucho también en el desarrollo. En nuestro segundo videojuego tuvimos muchos bloqueos creativos. Definitivamente la chamba en cuanto técnicamente es de una calidad superior, al menos para mí, pero ese corazón de crear las cosas o que se siente con Neon City Riders, siento que no lo pudimos trasladar tanto y en gran parte fue por este alejamiento, por así decirlo, si existe esa palabra, en pandemia, ¿no? Entonces, a mí me pegó muchísimo eso, ¿no? Junto con que nació mi primer bebé y definitivamente eso
fue prioridad para mí, ¿no? En muchos aspectos. Ya no podía yo darme el lujo de dedicarle 20 horas al día de las 24. Ni podía, ¿no? O sea, con el hecho de no poder dormir, obviamente que requiere muchísimo tiempo y que yo quería dedicarle o quiero dedicarle mucho tiempo a mi hijo, para mí es prioridad. Pues ya no podía cumplir con los 10 roles que tenía en el estudio. Y al no haber alguien más que quisiera también cubrirlos ni tener presupuesto, y aunque hubiera presupuesto, tampoco encontramos en muchos casos alguien que lo pudiera cubrir. Y cuando encontrábamos los casos, por una u otra razón, terminaban dejando el estudio, ya sea porque no teníamos una paga suficiente, porque se presentaron unas mejores oportunidades, que creo que es lo mismo. Sí, básicamente siempre fue cuestión económica. Pues no hubo quien lo hiciera, ¿no? Ni quien pudiera armarlo. Y para mí cada vez se me iba acumulando más y más y más chamba de muchos roles, cosas que ya no quería hacer, cosas que definitivamente ya no debía hacer tampoco, porque tuve un colapso nervioso el año pasado a finales. Me impactó muchísimo de manera física y psicológica. Afortunadamente ya estoy bien después de tratamiento y todo y controlados, me siento mucho mejor, pero ya no estoy dispuesto también a poner en riesgo mi salud, ¿no? Por un proyecto que sí me encanta, que sí amo, pero que al final del día el precio es súper alto, ¿no? Por pagar. Y bueno, ya creo que me extendí demasiado. Entonces tenía aquí algunas otras diapositivas, pero bueno, realmente el resumen es que hicimos lo más que pudimos con Neon City Riders. Seguimos haciéndolo, obviamente, para pues sacar la mayor cantidad de ganancia posible. Y al final del día lo que pasó con Ángel, digo, para darle conclusión a su asunto, ¿no? Para quien se quedó con la duda y creo que es un gran ejemplo también. Y como les mencioné, siempre he tratado de compartir lo más que puedo. Incluso en pantalla tenemos Game Devs MX, que es una comunidad que creé hace 4 o 5 años. Tuvimos reuniones, meetups y demás. Pandemia nos separó también y digo, personalmente ya no tenía tantísimo tiempo para dedicarle, pero dije, bueno, esta situación fue una de las cosas más difíciles que he pasado. Vale la pena compartirlo. No sé, siempre he tratado de compartirlo. Creo que esto es lo más importante que puedo compartir fuera del apartado técnico, fuera de los datos que le puedan servir a otros estudios técnicos o datos duros. Lo más importante es esta experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí de todo esto? Y bueno, retomando lo del post de Ángel, hace unos meses él puso en su Facebook un post de inconformidad con respecto a la manera en la que él colaboró, ¿no? Estaba obviamente muy molesto porque pues trabajó un cierto tiempo en el estudio y no recibió ninguna remuneración. Yo a inicios de año, antes de que sacara este post, me acerqué a él de nuevo con la intención justo de ahora sí tratar de ver qué podíamos hacer, ¿no? Ya teníamos un poquito más de, pues, no demasiados recursos, pero al menos ya había una estabilidad mucho más visible desde mi punto de vista. Habían entrado algunos miembros al estudio, se salieron varios miembros del estudio, entonces ya tenía como mucho más estable el presupuesto y proyecciones de qué es lo que podíamos hacer. Y dije, bueno, voy a tratar de contactar a Ángel porque pues honestamente sí chambeó y pues, hizo todo esto y obviamente necesita una remuneración. Vamos a ver a qué podemos llegar. Y obviamente, como era de esperarse también, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pues estaba súper molesto porque ya había pasado más de un año, o 1 año y medio desde la última vez que habíamos platicado y discutido. Pues obviamente me dijo, no quiero saber de ti. Casi odio Neon City Riders porque me hizo sentirme deprimido y me hizo quitarme los sueños de hacer videojuegos. Y eso a mí, fuera de todo lo demás, ¿no? que sucedió, me impactó mucho y me dolió mucho el ver que con él compartí muchísimo, con todos, ¿no? Pero hablando específicamente con él, compartimos mucho esa visión de vamos a hacer juegos porque amamos hacer juegos, por la ilusión de hacer lo que nos gusta, por la ilusión de seguir este medio que amamos, sin importar el apartado económico. Y desafortunadamente, por no ver el proyecto o el producto como lo que es, como un producto, como un negocio, terminó sucediendo esta situación en la que él perdió algo que era súper importante para él, ¿no? Y que yo también de alguna manera lo perdí, me identifiqué mucho con eso también y me dolió. Sin embargo, pues digo, no pudimos llegar una vez más a nada en ese momento porque pues estaba súper molesto, no quería saber de mí. Yo también me cerré obviamente de mi lado, ¿no? En algunas situaciones me puse a la defensiva. Yo tenía mi punto de vista, ¿no? De
es que el estudio es mi vida y le he dedicado un montón de tiempo y sufrimos un montón y los que están en el estudio también sufrieron un montón y tú nada más estuviste un momentito pero no supiste todo lo que pasó en el medio y yo sé que quieres dinero y demás, pero aquí está y podemos llegar a una conclusión, pero pues obviamente chocamos mucho, ¿no? En muchas cosas y nos cerramos, no llegamos a nada. Posterior hizo este post, lo leí. Obviamente también tuvo ahí una repercusión en redes hacia mí, ¿no? Con varias personas, no solo de la comunidad de desarrollo de videojuegos, sino de fuera, gente desconocida también. Un montón de mensajes de hate, ¿no? De, es que eres un cabrón, güey, que no le pagas. Y digo, los entiendo perfectamente, ¿no? Entiendo perfectamente el por qué lo ven de esa manera, porque al final del día sí trabajó y no se le pagó, eso es cierto, pero pues no quise en ese momento también sentar este contexto de qué es lo que pasó globalmente sin primero llegar a una solución con respecto a esto, ¿no? Así que me acerqué a él, lo platicamos ya mucho más abierto. Yo también lo vi ya desde otra perspectiva mucho más tranquila, porque algo que sucedió en el medio o en el Inter fue que comencé a replantearme qué es lo que me está dando Mecha Studios, no, si realmente mi vida gira en torno a Mecha Studios. Y platicando con mi esposa me di cuenta de algo muy complejo emocionalmente, el hecho de que por estarme enfocando en algo que yo consideraba lo más importante en mi vida, descuidé muchísimos aspectos, principalmente la relación con mi esposa, el apartado físico, el apartado emocional, definitivamente, ¿no? En muchas otras cosas. Y eso está mal. O sea, es algo que pasé tanto tiempo trabajando en el proyecto, tanto tiempo respirando Neon City Riders y Mecha Studios, que para mí mi vida giraba en torno a eso y terminé intoxicándome, por así decirlo, de ese proyecto, ¿no? El no tener autocuidado, que era una de las filosofías que estaba buscando al inicio con Mecha Studios. Y fue cuando me di cuenta de, es que tienen razón, o sea, tienen razón todos. Esta situación en la que estamos, sí tenemos, o sea, sí logramos los objetivos que queríamos de publicar el juego en todas las consolas. Tenemos el juego en físico, que para mí es algo muy especial. Obviamente, la satisfacción propia, ¿no? Del mismo estudio de haberlo hecho, de haber sentado nuestras reglas, de haber sacado el juego bajo nuestros términos. Pero en este punto, en 2022, tenemos todo eso. O sea, ¿qué es lo que tenemos realmente? Ya no tenemos el espacio físico como familia que estaba buscando. Perdimos el autocuidado en muchas cosas por enfocarnos en el proyecto que nos iba a dar el autocuidado. Estamos perdiendo la ilusión o el hecho de la libertad creativa, por ejemplo, con Ángel, ¿no? Que ya no quería hacer o que perdió la fe de hacer videojuegos por su experiencia, y que a mí también me estaba sucediendo en otras situaciones y los demás también. Yo ya estaba absorbiendo muchas cosas y muchos roles que los demás no querían tomar. Entonces me hizo replantearme de la manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿no? Fue cuando tomé la decisión, y en ese caso, una vez más, o fue la última vez que lo sometí como sociedad con todos, fue de, oigan, esta situación está así. Creo que ya todos estamos en una zona de confort en la que no estamos avanzando correctamente. Se está desperdiciando honestamente el poco dinero que tenemos para hacer el segundo juego. Esta situación pendiente con Ángel, y que no está nada más pendiente con Ángel, está pendiente con todos, incluido yo. Yo también trabajé, yo también estuve ahí, yo también me maté, yo también no hice ni un peso con Neon City Riders. Lo decidí invertir en Glider Hunters al igual que todos, pero eso no quita que sí trabajamos y que sí merecemos también una remuneración, ¿no? Entonces propuse el tomar el poco dinero que quedaba en el estudio, dividirlo entre ellos 4. Yo consideré que sí tiene potencial y sigue teniendo potencial Mecha Studios, y a mí me encanta hacer juegos. Solo en este momento necesito un break, ¿no? Y no puedo seguir adelante con toda esta presión emocional y con toda la presión de chambas y económica. Entonces yo dije, yo sigo con el estudio, aunque ya no tenga funding y demás, está la IP y todo. Todos los que quieran entrarle de nuevo, está bien. Vamos a replantear toda la onda de cómo está constituido. Vamos a volvernos unos socios reales y vamos a repartirnos equitativamente no solo las ganancias que vengan de aquí en adelante, sino las responsabilidades también, que es algo importante, porque al estar en una zona de confort, muchos ya estaban en la situación de, pues mi parte nada más es esto, ¿no? Y yo lo trabajo, y a la hora que terminamos de chambear, que tal vez era a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, 2 de la tarde, yo hasta aquí me desconecto y nos vemos mañana, y eso ya es responsabilidad de el director. Y eso no está chido tampoco, ¿no? Porque no es como si yo hubiera ganado los millones y ellos fueran mis empleados, sino que siempre se mantuvo como una sociedad. Entonces
llegamos a esa conclusión de tratar de reorganizarlos. En este momento nadie de los que estábamos en esa junta decidieron apostar por esa opción, así que pues, se repartió entre ellos. Terminamos con prácticamente nada en el estudio. Digo, lo que se quedó era prácticamente para evitar generar comisiones con el banco y demás, con los gastos administrativos, por así decirlo, pero por fin pudimos darle un cierre a esa cuestión que para mí es mucho más importante que la cuestión económica. Y digo, no quiero dejar de lado la cuestión económica. Esto también es súper importante y van de la mano. Y como lo dije desde un inicio, si queremos ver a nuestro estudio como un negocio, digo, como algo autosustentable, pues hay que verlo como un negocio, y el negocio va del lado del dinero, pero también es necesario tener cierto skill set para poder llevar a cabo correctamente todo esto. Entonces, por ahora estamos en pausa, estamos esperando refinanciarnos. Vamos a seguir trabajando todos bajo un esquema diferente, el cual es mucho más transparente para todos, creo. Es mucho más benéfico para todos, y lo más importante es que es mucho más justo también para todos. Esa fue la conclusión a la que alcanzamos llegando, y tengo algunos otros puntos que me gustaría platicar, pero primero quiero preguntarte, Paco, si aún hay chances de platicarlo o si ya no tenemos tiempo para nada, porque creo que ya me excedí. Sí, un poquito, pero está bastante interesante. Digo, todo el tema ha sido bastante bueno. Yo sí me tengo que retirar ahorita a las 8, pero sin problema puedo dejarle yo el host a alguien más que se quiera quedar para que puedan seguirle. Entonces, ahora sí que pongo más que lo diga yo, me gustaría dejarlo a lo que diga aquí la audiencia, ¿no? Y todos, si quieren que ya nos vayamos a preguntas y respuestas, reflexión o algo, o si que todavía le deje un poquito más para Pogo. ¿Cómo se sienten los demás? ¿Qué opinan? ¿Dudas, comentarios de alguien? Déjame ver si acá en el chat alguien puso algo. Es que sí, aquí están reflexionando desde hace ratito. Veo a Emanuel y Daza también. Pero bueno, pues si quieres, vamos haciendo. Me dices en unos 10 minutos. Sí, varios también. Emanuel también está poniendo que también. Igual, si quieres, mejor que sean como preguntas. Yo digo, sí, las reflexiones ya eran como muy de la mano de lo que ya platicamos, no es nada fuera del otro mundo. Entonces, creo que si hay preguntas, valdría la pena en estos últimos 5 minutitos, si es que da chance de algo. Sí. ¿Les parece antes si tomamos foto? Porque veo que muchos están ya empezando a salirse, y para alcanzar a tomar foto de la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Ya dejaste de grabar o todavía sigues grabando? No, o sea, ya nada más para tomar la foto, cierro la grabación y ahora sí preguntas. ¿Les parece? Vale. Sí, vale. Si quieres, entonces deja de compartir Pogo, please, para que salgamos todos más grandes, ¿no? Listo. Para los que puedan, por favor, nos activen cámara. Acuérdense, esta foto se sube a través de las redes. Peínense, ¿no? Bueno, peinadita, sí. Va. Una. Aviso. No, tiempecito. Quiero ese peluche, Steve. Está bonito. Está bien chido. 3, 2, 1. Otra. 3, 2, 1. Ahora sí, ya, muchísimas gracias. Pararé ya entonces la grabación, y ahora sí, para que